Hola amigos y hermanos de Viña Centro, sean todos bienvenidos a este tiempo de la palabra. Vamos a compartir acerca de lo que Dios nos está hablando y vamos a orar para comenzar. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de reunirnos en tu nombre, Señor. Aunque sea virtualmente, Señor, sabemos de que tú estás en cada uno de nuestros hogares, que tú nos guías, Señor, que tú nos hablas. Y te pedimos especialmente para que nos hables en esta mañana, en este tiempo de compartir tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser elocuente, a ser claro, y ayúdanos a todos a que pongas un corazón sensible para escuchar lo que tú quieras decirnos en este día. Lo ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a hablar un tema bien especial. Yo le he titulado a esta enseñanza Encomendemos a Dios nuestro camino. ¿Ya? La semana pasada, ¿se acuerdan lo que nos compartió Víctor? De una forma tan clara y amena. Bueno, yo lo resumí en 4 puntos. ¿Y por qué les digo esto? Porque me gustaría hacer una suerte de continuación con lo que él nos estaba enunciando. Primero, nos habló acerca de que nos dio una invitación, acerca de que Dios está ahí esperándonos para nosotros acercarnos a Él confiadamente. Así que el primer punto es acercarnos a Dios confiadamente. El segundo punto que Él nos habló es tomarnos de las promesas mesiánicas, es decir, las promesas que tenían que ver con Jesucristo, ya que Él es la respuesta de Dios, el Mesías que había de venir, Jesucristo. El tercer punto es que debemos confesar que Jesucristo realmente es nuestro Dios, ¿verdad? Para que así el milagro de la justificación, la salvación, que es por gracia, no es un regalo, se cumpla. A través de Jesucristo, Él nos redime por el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero para eso debemos creer realmente y confesarlo, que Él es nuestro Señor. Y por último, Él terminó hablando acerca de exaltar el nombre de Dios, quien merece toda la gloria. ¿Quién merece toda la gloria? Jesucristo, Dios Padre, y también démosle gloria a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? El día de hoy vamos a utilizar un versículo que está en el Salmo 37:5. Si bien ya terminamos con la serie de los salmos, tocó que el versículo base del día de hoy también es un salmo. El Salmo 37:5, lo vamos a leer en versión Reina Valera primero. Dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué les parece? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Por lo general, nuestro camino no sigue el orden de este versículo, lo que nos enseña este versículo. Siempre queremos ver a Dios actuar, nuestras oraciones están nutridas de pedidos en los cuales queremos que Dios haga algo a nuestro favor. Sin embargo, el punto de inicio debería ser encomendar a Dios nuestro camino, es decir, entregarle nuestros planes. Desde el principio, ojalá, desde el comienzo. Esto quiere decir que nuestro camino esté en sus manos y no en las nuestras. Bueno, esto sí que nos cuesta, ¿verdad? No sé a ustedes, pero a mí me cuesta, ¿ya? Porque al quedar en sus manos significa que se cumplirán sus tiempos, que será con sus recursos y que Dios usará a quien Él quiera. En definitiva, no será a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Cuán importante llega a ser la vida del hombre en todas sus circunstancias. Todos quisiéramos tener una vida segura y tranquila, pero esto no siempre es así. Por eso las Escrituras comparan la vida del hombre con un camino, un lugar por donde debemos transitar. Vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de por qué debemos encomendar a Dios nuestro camino. ¿Por qué no hacerlo a nuestra manera, sino que privilegiar que sea Dios quien lo maneje? Así que vamos a pensar lo malo de hacerlo a nuestra manera. Y para eso tengo 2 puntos. Primero, sabemos que nos inclinamos al mal. En la propia Biblia encontramos en Génesis 8:21
que dice lo siguiente, se lo voy a leer, dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensan o imaginan se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. ¿En qué contexto se dio este versículo? Génesis 8:21. Claro, ustedes ya están pensando en el diluvio, ¿verdad? Donde Noé obedeció a Dios y construyó. Él encomendó su camino a Dios, ¿ya? ¿Qué pasaría si Noé, en vez de haber obedecido a Dios, hubiese dicho: no, ¿cómo va a llover? ¿Qué va a estar haciendo un arca? Todos se van a reír de mí. Hubiese hecho lo que él quería. Mala cosa. Mire, voy a leerles de nuevo este versículo para que entendamos la parte importante. Dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo, el sacrificio que Noé hizo una vez que se había ido el agua y todo eso. Dios está diciendo esto: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclina al mal desde su niñez. Y esto lo está declarando Dios. Interesante. Segundo punto, sabemos que nuestro corazón es engañoso. Por lo tanto, encomendar el camino a nuestro propio criterio puede salirnos mal. En Jeremías 17:9 dice lo siguiente: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Esta es una versión moderna, NTV. Dice que es más engañoso y extremadamente perverso. Así que esas son dos buenas razones por las cuales mejor no encomendar nuestro camino a nuestro propio criterio, sino que ponerlo en las manos de Dios. Ahora quiero darles dos razones por las cuales es bueno hacerlo a la manera de Dios. Bueno, sabemos que Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Sabemos que Dios es omnipotente, todo lo puede, ¿verdad? Pero aún así, si Dios no fuera bueno, eso sería una gran complicación. Como los dioses griegos o los dioses de la mitología, que eran más humanos que divinos en su manera de comportarse. Sin embargo, sabemos de que Dios es bueno. Vamos a leer el versículo del Salmo 107:1, en la versión de lenguaje actual. Dice: alabemos a nuestro Dios, démosle gracia porque Él es bueno. Dios nunca deja de amarnos. Aquí está diciendo que démosle gracia porque Él es bueno. El salmista está proclamando que Dios definitivamente es bueno y nosotros lo sabemos. El segundo punto es que sabemos de que Dios nos ama. Y esto es muy bueno para nosotros. ¿Se imaginan un Dios todopoderoso que todo lo sabe, pero que no nos amara? Saldría mal la ecuación. Lo bueno es que Dios es bueno y además nos ama. Y nos ama en extremo, nos ama con un añoro, con un amor entrañable. Mira, leamos lo que dice Filipenses 1:8. Dice: porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Así es. Y esto quedó demostrado en que Dios envió a su unigénito Hijo a venir a la tierra, a encarnarse en un ser humano, con todas las limitaciones que tiene el ser humano, vivir 30 años en esta tierra para recién ahí comenzar su ministerio y de ahí comenzar a enseñar las buenas nuevas para después entregar su vida para ser sacrificada como un cordero, puro y sin mancha, ¿verdad? Él no merecía el castigo que recibió. Sin embargo, todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. El amor del Padre de entregar a su Hijo y el amor del Hijo por nosotros, de entregarse a sí mismo. Nadie lo obligó. Él lo hizo por obedecer al Padre. Él es nuestro ejemplo principal. Tremendo. Así que ahí tenemos buenas razones para eso. Así que, en resumen, el día de hoy vamos a hablar dos consejos que nos comparte el salmista que leímos al encomendar nuestros caminos a Dios. Vamos a leer nuevamente este salmo, el salmo del texto principal, que es el Salmo 37:5. ¿Ya? Ahora vamos a leer otra versión. Antes leímos la Reina Valera, ahora vamos a leer la NTV.
la Nueva Traducción Viviente, que dice así: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Ya? Es similar a la anterior. La otra hablaba de entrégale tu camino. Esta dice: entrégale todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Un elemento indispensable que precede al actuar de Dios es nuestra confianza en Él. Y este es el primer consejo que nos da el salmista: confía en Él. Recuerden, les voy a dar dos consejos. El primero, vamos a analizar el consejo que el salmista nos da, mejor dicho. Confía en Él. Pero, ¿tenemos claro qué es confiar? ¿Qué es confiar? Bueno, el diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, dice lo siguiente: que es demostrar confianza, o entre paréntesis, esperanza firme hacia una persona. Otra definición es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que de él se tiene alguna cosa. Otra definición o otra acepción de la palabra es seguridad que alguien tiene en sí mismo. O sea, esperanza firme, por un lado, y por otro lado, seguridad. Que es muy similar a lo que nos viene a enseñar la Biblia. Solo que en vez de llamarle confianza, en la palabra de Dios se nos habla de fe. En Hebreos 11:1, ustedes saben, dice: pues es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como que casi lo escuché haciendo coro desde sus casas. Bueno, ¿qué es confiar? El significado bíblico de confianza se refiere a la certeza de que Dios está con nosotros, de que su presencia y nuestra fe están en perfecta sintonía con Él. La palabra confianza es sobre todo un acto de fe. Es confiar en aquello que creemos, o sea, en Dios, que Él es bueno y que Él sabe dirigir nuestra vida mejor que lo que nosotros podemos dirigirla, ¿verdad? Por eso es que en términos bíblicos la confianza se traduce en creer o tener fe, si lo resumimos. Y tal como Jesús confió en el Padre. Jesús dio testimonio de que Él no hizo su voluntad sino lo que el Padre le envió a hacer. Y hay un versículo que quiero leerle donde los propios fariseos, al burlarse de Jesús mientras Él estaba sufriendo ahí en la cruz, ellos dieron testimonio de que Jesús había confiado en Dios. Si lo buscan, si quieren anotarlo para que lo busquen, en Mateo 27:43. Les voy a leer la versión de traducción del lenguaje actual. Dice: dijo que confiaba en Dios, decían los fariseos, le gritaban a Jesús, y que era el Hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y eso le gritaban para burlarse de Él. Lo que no sabían es que realmente Dios amaba a su Hijo y iba a permitir que Él resucitara al tercer día. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero lo cierto es que Dios ama a su Hijo y era todo parte de un plan perfecto para que de esa forma Él fuera como un sacrificio, una entrega santa para pagar los pecados de todos nosotros. Así es. Así que quiero hablarles acerca de un cuadro o un vitral más bien que se encuentra en la capilla de la Academia Naval de Annapolis en Maryland, en Estados Unidos, ¿ya? En la escuela naval ahí tiene una capilla donde hay un vitral, ¿verdad? Un dibujo puesto en un vidrio que muestra al apóstol Pedro hundiéndose en las aguas del mar de Galilea. El momento allí evocado es aquel en que el discípulo extendió su mano hacia Jesús y gritó: ¡Señor, sálvame! Eso está ahí en Mateo 14:30. Parece evidente que esa obra de arte que está allí está puesta ahí para que los marinos tengan en cuenta que en los naufragios, en cualquier crisis que ellos vivan en alta mar, es necesario clamar a Dios y confiar en Él, ¿verdad? Quiero que leamos este versículo. Está en Mateo 14:30, el que inspiró este cuadro, este vitral. Dice Mateo 14:30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahí está la expresión: Señor, sálvame.
Sabemos que Pedro ya llevaba un tiempo caminando con Jesús, ¿verdad? Era uno de sus apóstoles. O sea que había visto a Jesús multiplicar los panes, la comida de una forma milagrosa, había visto sanidades, había visto un montón de cosas. No era como que no creía en Jesús, él creía en Jesús. Pero ¿qué pasó cuando él vio el fuerte viento y la marea? Claro, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y ahí es donde él da voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué acaso no es lo que nos pasa a nosotros muchas veces en nuestra vida? Damos testimonio de que somos creyentes, vamos a la iglesia, leemos la palabra de Dios. Sin embargo, cuando vienen dificultades, cuando viene la crisis, a veces ahí es donde nos vemos rodeados de las circunstancias, igual que Pedro, nos hundimos. Porque dejamos que el miedo se apodere de nosotros, en vez de entregarnos con fe a la voluntad de Dios. Claro, no es algo fácil, pero debemos confiar en Dios. Esa es la cosa. Ese es el consejo del salmista, el primer consejo. Depositar en Dios nuestra vida, nuestro hogar, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro destino, absolutamente todo. Porque las dificultades en nuestro caminar diario probarán la calidad de esta confianza, por lo que en medio de esas dificultades no haremos nada que al Señor le desagrade, en el mejor de los casos, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en necesidad económica, no jugaremos a la lotería, o no deberíamos. No haremos cualquier chanchullo por ahí o engañar de alguna forma para sacar algún beneficio en algún negocio o en alguna cosa, porque sabemos de que Dios nos sacará del apuro, ya que lo ha prometido. Él lo ha prometido en su palabra muchas veces. Son en esas circunstancias cuando tenemos que mantenernos firmes y demostrar quiénes somos. Somos creyentes, somos hijos de Dios. Así que los animo a mantenerse firmes y confiar en Dios. Les voy a leer un versículo que está en Proverbios 3, 5, 7. La traducción del lenguaje actual. Por si la buscan ustedes, quizás salga un poquito diferente. En Proverbios 3, 5, 7, anótelo para que lo busquen porque este versículo es muy lindo. Dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. ¿Qué les parece? Son 3 versículos, pero nos dan unos consejos maravillosos, mejor que cualquier coach. En la versión clásica, esta de Reina Valera, dice: confía en el Señor de todo corazón. Y continúa diciendo: y no te apoyes en tu propia prudencia. Todo nuestro corazón, sin ninguna reserva, debe depositar su confianza de forma completa en Dios. El peligro es valernos de nuestra propia prudencia, ¿verdad? Lo que dice en el versículo 7 reafirma esto y nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Cuando nos ponemos en pie en nuestras capacidades personales y confiamos en ellas, abandonamos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Así que ojo con ser sabio en nuestra propia prudencia, como dice esa versión. Quiero contarles una historia que me contó un profesor que tuve en el IBN, Manuel Díaz. Le mando muchos saludos. Manuel Díaz Bascur, por si alguno lo conoce. Excelente profesor. Y él me contó esta historia que encaja perfecto con lo que estamos hablando, que es la historia de la hermana Teresa. Aquí yo la anoté y se la voy a leer para que me salga tal como él me la contó. Esto es lo que pasó en su iglesia. Dice que había una hermana que era bien pobre. Se llamaba Teresa. Ella trabajaba muy duro haciendo tareas domésticas. La pobrecita ganaba muy poco. Sin embargo, ella era una mujer cristiana que rebosaba del amor y la alegría del Señor. ¿Ha conocido personas así? Yo creo que en nuestra iglesia hay varias personas así, que rebosan del amor de Dios y que uno puede ver la alegría que tienen por encontrarse con el Señor cada día cuando nos reunimos ahí, cuando nos reuníamos antes en el local, ¿verdad? Bueno, volviendo a la historia,
En cambio, había otra mujer en su iglesia, otra hermana, también cristiana, que era bien sombría y tosca. Un día, esta le dijo a la empleada doméstica: Teresa, yo entiendo tu felicidad de hoy en día, pero tus perspectivas futuras no son muy prometedoras. Porque suponte por un momento que te enfermaras y no pudieras trabajar. O suponte que tu empleador decidiera mudarse lejos y tú no pudieras encontrar trabajo en otro lugar. O suponte sí, y basta, le dijo ella. Contestó la hermana Teresa. Y ella le dijo: yo nunca supongo nada. Solo sé que el Señor es mi pastor y con Él nada me faltará. Además le dijo a su pesimista amiga: son todas estas suposiciones las que te están haciendo sentir miserable y deprimida. Déjate de tanta tontería y confía en el Señor. Yo creo que esta historia es real. Él me la contó como una historia real. Yo creo que es real. Pero para que se dé esto, debemos conocer la palabra de Dios. Lo que hizo Teresa fue citar un versículo. Ella dijo: solo sé que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. ¿Verdad? De esa manera, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios vive en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos preparados para los momentos de crisis y de conflicto. Vamos al segundo consejo que nos da el salmista. El segundo consejo es que Él hará. O si leemos otra versión, esta es la tercera versión que leemos, del Salmo 37:5 en PDT, que es palabra de Dios para todos. Dice: entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. En esta versión, en vez de decir Dios hará, dice Dios actuará. Y a mí me gustó esta expresión, porque ¿qué es actuar? Es comportarse o proceder, el proceder de una persona de una manera determinada. Bíblicamente hablando, el actuar de Dios se refiere a poner en acción algo en favor de los suyos. El actuar de Dios es obrar o ejercer actos propios de su naturaleza. La naturaleza de Dios es santidad, amor, misericordia. Dios pondrá en acción todo lo que muestra su amor hacia nosotros. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Quiere que cada uno tenga el mejor cónyuge posible, que tenga los mejores hijos, que tenga la mejor familia, que tenga el mejor futuro. ¿Verdad? ¿Y por qué no siempre esto es así? ¿Por qué no pasa esto siempre si es la voluntad de Dios? Yo les voy a decir: porque no dejamos a Dios actuar. Así de simple. Queremos nosotros resolver las cosas a nuestra manera y en nuestra fuerza, pero cuando ponemos nuestra confianza plenamente en Él, Dios hace su voluntad en nuestras vidas. ¿Lo crees? ¿Lo crees realmente? Así como la hermana Teresa. Bueno, quiero contarles un testimonio que nos ocurrió a Lisette y a mí hace algún tiempo ya, en el 2008 para ser exacto. Pasamos un tiempo complicado como familia. La verdad es que estábamos en muchas cosas, los niños estaban pequeños, ya teníamos nuestros 3 hijos en el 2008, no recuerdo las edades, pero eran chiquitos. Así que ustedes saben, con niños chicos es mucho trabajo. Y fuera de eso, Lisette trabajando mucho, y yo también con jornada completa en 2 colegios diferentes. Y un día andábamos paseando con los niños y Lisette fue a tomar a Elisa, creo que fue, y en el momento en que la fue a tomar le dio un dolor terrible en la espalda, un dolor muy fuerte. Y yo iba un poco más adelante con Esteban y de repente veo que ya no venían con nosotros. Entonces me doy vuelta y la veo en el suelo, la veo de rodillas ahí y con una expresión en su cara de mucho dolor. Y claro, algo le había pasado. Así que corrí donde ella, llegó un guardia, nos conseguimos una silla de ruedas y logramos sacarla hasta el auto. Nos fuimos a casa y la acostamos para ver que se sintiera mejor. Tuvimos que ir al médico esa semana, le dieron licencia porque ella no se podía mover. Era tal el dolor
que se perpetuó por varios días que llegaron a ser más de un mes. Más de un mes ella estaba postrada en cama. Recuerdo que la Anneli, la más pequeñita, me preguntaba, ¿la mamá ya no va a volver a caminar? Imagínate. Y bueno, en ese momento nosotros no sabíamos qué iba a pasar con esto, con este dolor terrible que ella tenía. En ese tiempo nosotros como familia estábamos apoyando otra plantación, una plantación en San Bernardo. ¿Ah? Un saludo cariñoso a nuestros pastores de allá, a Javier Menéndez, ¿ah? Y Andrea, me olvidé su apellido, Ballet, Andrea Ballet. Ellos eran nuestros pastores, nosotros los estábamos apoyando, yo desde el área de la adoración, y bueno, Lice en ese tiempo no participaba tan activamente apoyando la iglesia, pero me acompañaba siempre a mí, llegando tempranito para montar los equipos y los instrumentos y todo eso. Y bueno, pasó más de un mes, cerca de un mes y medio, y el doctor dijo, bueno, el próximo paso a seguir va a ser una intervención en su espalda, vamos a infiltrarla. Le van a poner una inyección que va a atravesar el nervio ciático, no sé, yo no conozco mucho los detalles técnicos, pero era una intervención un tanto riesgosa. Ella tenía que firmar un consentimiento informado con un montón de cosas que podrían pasar en caso de que algo no saliera bien. Y ella tenía esa intervención un día lunes, y el día domingo antes de esa intervención, a ver, les voy a contar un detalle. A Lisette le costaba mucho dormir por el dolor. El dolor la despertaba, o sea, ella no es solo que no podía caminar, sino que era el dolor el que le impedía caminar. Así que cuando ella se quedaba dormida, todos nosotros nos quedábamos calladitos para procurar que su sueño pudiera reparar todo el cansancio que ella tenía, porque le costaba dormir. Para ir al baño, yo tenía que cargarla en mis hombros y llevarla. Y un baño que estaba a 2 metros de su cama, nos demorábamos fácil 8, 10 minutos en llegar allá. Porque yo la cargaba en mi espalda, pero cada movimiento que yo hacía, a ella le daba mucho dolor en su espalda. Para que se imaginen lo que estábamos viviendo en ese momento. Era un momento de crisis familiar. Realmente no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. Si Lisette se iba a recuperar o iba a estar así, no sabíamos cuánto tiempo. Bueno, el asunto es que el pastor Javier me llama como a las 8 de la noche. Me dice, Jorge, queremos ir a orar con las mujeres. Todas las mujeres se juntaron aquí y vamos a ir para allá a orar por Lisette. Y justo en ese momento ella se había quedado dormida. Entonces yo le dije, oh Javier, ¿sabes qué? Se acaba de quedar dormida. Entonces a ella le cuesta conciliar el sueño por el dolor. Y me dijo, no te preocupes. Nosotros vamos a orar desde acá. ¿Ya? Vamos a encomendar la intervención de Lisette y le vamos a pedir a Dios que haga el milagro que todos queremos. Y ya le dije muchas gracias y qué sé yo. La verdad es que con todo el ajetreo a mí hasta se me olvidó, y cuando Lisette despertó no le conté, no, se me olvidó, esa es la verdad. Entonces al otro día, cuando teníamos que ir a la intervención, Lisette se da vuelta, baja sus pies y se da cuenta de que ya no tenía el mismo dolor tan inmovilizante que tenía el día anterior. Y ya, yo de todas maneras la ayudo, y después de estar un mes con mucho dolor, cada movimiento que ella hacía era como buscando no tener dolor. Y la verdad es que esa mañana pudo sentarse sola en el auto, cosa que no podía hacer antes, y partimos para allá a hacer la intervención. Llegamos allá, ella entró, le pusieron la ropa y en el momento en que ella iba a firmar este consentimiento, ella dijo, ¿sabe, doctor? No me duele. ¿Qué le parece si posponemos esta intervención? Y el doctor le dijo, no, ningún problema. Y se le decía, disculpe, doctor. Decía, no te preocupes, esto pasa siempre. No hay problema. Si te vuelve el dolor, me avisa y lo reprogramamos y hacemos una intervención. Así que, como a los 10 minutos, yo la veo salir, o 15 minutos, no sé cuánto habrá pasado, pero yo estaba muy sorprendido porque se había demorado mucho menos de lo que habría demorado si le hubiesen hecho la intervención. Y ahí, bueno, ella me explicó, nos fuimos a casa.
Y fueron pasando los días y la verdad es que el dolor desapareció completamente. Pasaron 2 o 3 días y ahí me acordé de que las mujeres habían orado por Lisette y ahí le conté a Lisette lo que había pasado y claro, entendimos que Dios había escuchado el clamor de estas mujeres, había escuchado el clamor de todos que pedíamos porque Dios hiciera lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces encomendarse a Dios es echarse en los brazos del Señor cuando uno ya no puede hacer nada, cuando todo parece estar perdido y sin solución. Encomendarse es, por lo tanto, es más que confiar. Hay momentos en la vida en que tenemos que tomar decisiones importantes. Tenemos sueños que realizar, problemas que solucionar y sobre todo situaciones a veces límites. Pero no vemos la salida. Entonces, o el modo, los recursos, no tenemos los recursos. En ese momento a veces reaccionamos. Pero la verdad es que desde el principio nosotros deberíamos pedirle a Dios, porque Dios quiere que en estas circunstancias le presentemos todas estas cosas con plena fe y paciencia. Quiero leerle un versículo, que también es un salmo, el Salmo 37:4. Dice: esperen la ayuda del Señor y sigan su camino. Él siempre los protegerá y les dará la tierra cuando los perversos sean desterrados. Aquí hay una promesa de Dios en la palabra. Esperen la ayuda del Señor y sigan su camino. Sigamos el camino. Hermana y hermano, amigo y amiga, recuerda, Dios siempre tiene el control. Él cerrará puertas, pero abrirá otras, para que sigamos el camino que Él nos ha señalado. Esto será en su tiempo, no en el nuestro. Por muy desesperadamente que sea la situación, muy desesperada que sea esta situación, debemos esperar en Dios. El mismo Salmo 37, en el versículo 34, explica esto como les acabo de leer. Esperen la ayuda del Señor. Esto implica que un creyente debe aprender a convertir su camino, su vida, en el camino de Dios. Y si así lo hacemos, nuestros enemigos caerán y los problemas se solucionarán, para que reconozcamos que nuestro Dios merece nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Están de acuerdo con esto? Quiero terminar con otro versículo, también es un salmo, terminando este ciclo de los salmos, ¿verdad? El Salmo 143, el versículo 10, anótalo para que lo revises y veas si es verdad. En la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Este salmo nos invita a pedirle a Dios. Así que si tú no sabes cómo hacer para entregarle tu camino a Dios, pídele, clama a Dios y Él hará, o Él actuará, ¿verdad? Hermanos, hermanas, amigos y amigas, encomendemos nuestro camino a Dios. Pongámoslo en sus manos, confiemos en Él sin dudar, porque Él va a hacer, Él hará. Recuerda el versículo leído: encomienda a Dios tu camino y confía en Él. Y Él hará que en esta mañana pongamos nuestros caminos en las manos del Señor, confiemos en Él y Él se encargará de todo. ¿Lo crees? Entregarnos al Señor significa encomendarle todo a Dios: la vida, la familia, el trabajo, las posesiones. Confiamos en Él sabiendo que Él cuidará de nosotros, mejor que nosotros mismos, porque Él nos ama con un amor profundo, ¿verdad? Él quiere lo mejor para nosotros. Así que, como les decía, encomendemos a Dios nuestro camino. Oremos para que el Señor haga. Y recuerda que al final de la reunión tú puedes llamar para que oremos por ti. Hay personas que pueden escuchar tu problema o
o simplemente para orar, para que nos animemos unos a otros. Esta es nuestra labor como iglesia, el mantenernos firmes en buscar a Dios y en entregar todas nuestras cargas delante de Él, porque Él actuará. ¿Pero cuándo? Cuando dejemos de tratar de nosotros resolver todas las cosas. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu infinito amor no tiene límites. Fuiste capaz de dar lo más preciado a tu propio Hijo. Fue humillado hasta lo sumo, y todo por amor, por un amor santo y perfecto, un amor que no tiene parangón, no tiene comparación. Solo tú pudiste hacerlo por nosotros. Y esto es porque nos amas y eres un Dios bueno, y tu plan es perfecto para poder redimirnos de toda nuestra maldad, de nuestros corazones duros, Señor. Tú transformas ese corazón en un corazón blando, que ahora está dispuesto a hacer tu voluntad y que ahora está lleno de tu presencia gracias a tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. No nos cansamos de agradecer porque tú eres con nosotros, Señor. Bendice a cada uno de los que está oyendo esta mañana y entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones para que tú actúes, Señor, para que tú hagas tu voluntad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y como decía el Salmo, queremos pedirte que nos enseñes a tener más fe. Enséñanos, Señor, a entregarnos de corazón a ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que Dios les bendiga y nos vemos prontamente.